Mis amados hermanos, buenos días y bello día, bello día. Independientemente de si el sol se ponga o no se ponga, nuestros días siempre son bellos en el Señor cuando entendemos que caminamos en ese propósito y en esa voluntad dada en Cristo Jesús para nosotros desde la eternidad. Hoy vamos a iniciar en una porción de la Escritura con una declaración de nuestro hermano Job en aquella circunstancia complicada, difícil de su vida, y qué fue lo que él expresó en el desconocimiento del propósito que más allá de su circunstancia Dios tenía para él. Y en ocasiones nosotros llegamos a expresar esto mismo que expresó nuestro hermano. Vamos a ir a una cita que se encuentra en el libro de Job, capítulo 6, en el versículo 8. Decía Job en la angustia de su alma, en lo desventurado de su situación, en lo complicado de su vida, en la desventuranza temporal que estaba aconteciendo. Palabras que son sin conocimiento, sin entendimiento, cuando no entendemos lo que Dios está obrando en nuestra vida. Él dijo, podríamos decir insensatamente como lo hacemos nosotros en ocasiones, ¿quién me diera que mi petición se cumpliera? ¿Quién me diera que mi petición se cumpliera? Que Dios me concediera mi anhelo, que Dios consintiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo. ¿Quién me diera que mi petición se cumpliera? Job, en la desventuranza de su situación, expresó esto. Pero no sabía que más adelante encontraría el verdadero propósito y que todas estas palabras quedarían en tierra y que la única palabra que quedaría firme, estable, sería la palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano David, en el Salmo 138, versículo 8 también, versículo 8, curiosamente, 138, 8, dice al final de este precioso salmo, que nos va a servir de nosotros para cerrar en esta semana el entendimiento de que Dios cumple siempre un propósito en toda circunstancia de nuestra vida. Dice David, ratificado por nuestro hermano Casiodoro en su versión Reina Valera, después nunca pensó que su Biblia del oso iba a trascender a través del tiempo, el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Nos llama la atención la firmeza de la declaración. El Señor cumplirá su propósito en mí. Si nosotros nos trasladamos a otros ejemplos de la vida de otros hijos de Dios en todos los tiempos llevados en ese propósito de Dios, pudiésemos pensar igualmente que aquella reina Esther en el principio de su juventud, quedando en la orfandad o en el inicio de su infancia, pudiera haber pensado ¿por qué? Y solamente pensado porque la Escritura no lo dice, solamente hipotetizamos de pensamientos que muy probablemente hayan surgido en su corazón. ¿Por qué me quedé huérfano? Huérfana. Probablemente esos pensamientos asaltaron su corazón. ¿Por qué me quedé huérfana? ¿Por qué no fui como las demás niñas que pudo disfrutar de una familia estable, de un papá en acogida de mis necesidades, de una madre que estuvo siempre conmigo como una amiga, como una madre sustentándome, cuidando? ¿Por qué no fui yo como las demás niñas de mi edad? En ocasiones surgen inquietudes en nuestra mente, así como las surgieron en la vida de Job, que mi petición se cumpliera. Pero gracias a Dios que nuestras peticiones no se cumplen, porque si se hubieran cumplido, no era el propósito de Dios aplastar a Job. Tampoco en el propósito de Dios era dejar en la desventuranza a esta niña, sino por el contrario, le guardó, le protegió a través de su tío Mardoqueo, y entonces ella pudo encontrar el propósito de Dios. Si nos vamos también nosotros a la vida de Job un poco más atrás, probablemente de hecho surgió la pregunta, aunque expresada en nuestras palabras el día de hoy,
¿Por qué si honro a Dios? ¿Por qué si sirvo a Dios? ¿Por qué me pasan estas cosas? En apariencia daría la imagen de que aquello que estamos viviendo no cumple en realidad un propósito de Dios, aunque se sigue cumpliendo. Job lo entendió hasta el final, y el propósito por lo regular se entiende hasta el final cuando lo vemos consumado, así como lo vio David. Y hablando del propio David, quizás podríamos decir de él: ¿por qué Saúl me persigue? Si solamente lo que yo busco es agradar a Dios, honrar a Dios. ¿No fui yo el que quise ser puesto en este lugar? Estoy llamado por el rey Saúl, y sin embargo lanzas me arroja, su ira me persigue, cuando yo solamente busco su bien y el bienestar del pueblo. En aquel despropósito aparente de la voluntad de Dios expresada, que es agradable y perfecta, probablemente David no entendía su circunstancia, no entendía por qué, aún siendo perseguido, su familia, los hombres que le seguían, después de que fueron pillados por aquella banda de asaltantes, no podía entender, pero lo entendió después. Y después de ese sufrimiento vino una corona que le permitió ver la gracia y el propósito de Dios para su vida. Así muchas veces no entendemos nosotros lo que ocurre en nuestra vida. Lo que sí sabemos, que gracias a Dios, aquello que pedimos no nos es concedido, sino conforme al propósito de Dios. Volvemos entonces al Salmo 138 y vamos a ver cómo inicia David, para que nosotros podamos descansar no en lo que nosotros pedimos, no en lo que nosotros solicitamos, sino en la voluntad de Dios, que más allá de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, se cumple un propósito mayor de bendición y de salvación para mi vida. Porque el propósito de Dios siempre será redención, siempre será salvar. ¿Cómo lo hace? A través de mostrarnos su amor, de mostrarnos su misericordia, de mostrarnos que Él siempre está con nosotros. Salmo 138, versículo 1, dice David: con todo mi corazón, Señor, te daré gracias. ¿Por qué? Porque puedo entender, así como entendió Job al final. Con todo su corazón Job agradecía, daba gracias, y muy probablemente aquellas palabras ni siquiera quisiera que se recordaran. ¿Cómo me atrevía yo a decir: Señor, que mi petición se cumpliera, que tú me aplastaras? Dios no lo estaba aplastando, Dios lo estaba levantando para que le conociera. Obviamente no estaba llegando la respuesta de su petición como él la pedía. ¿Por qué? Porque Dios no responde conforme nosotros pedimos, porque en ocasiones pedimos o para nuestras simplemente placeres y Dios no lo concede, o pedimos aquello que nos quiere quitar el dolor, pero Dios, más allá de lo que agrega o de lo que quita, cumple siempre un propósito para nosotros. Por eso David, entendiendo, en el Salmo 138 expresa de esta manera: con todo mi corazón te daré gracias, en presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Al final del cumplimiento de la obra de Dios en nuestra vida, estaremos como David, dando gracias sencillamente por la misericordia y por la fidelidad mostrada a nuestra vida. Porque, y ahí viene el causal, porque, dice la Escritura, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Así lo dice también la traducción Reina Valera 60. Porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Has engrandecido tu palabra. Y la palabra de nuestro Dios siempre será engrandecida por encima de nuestras palabras. Si la palabra del hermano Job se hubiera puesto en alto sobre la palabra de nuestro Dios, obviamente su final hubiera sido muy diferente. Pero gracias damos a Dios porque su palabra es la que es enaltecida, engrandecida conforme a todo su nombre. Por eso damos gracias. Y por eso David continúa diciendo en el versículo 3:
Por eso, cuando yo te invoqué, me hiciste valiente con fuerza en mi alma. Todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, al altivo conoce de lejos. En medio de la angustia, tú me vivificarás. Y esa es la confianza que nosotros tenemos, que en medio de la angustia Él nos vivifica, que en medio de la angustia el Señor sigue cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. Para decir al final, como dijo nuestro hermano David, el Señor cumplirá su propósito en mí. Lo cumplirá, lo cumplirá. ¿Cuántas veces probablemente Josué, antes de caer de rodillas ante la derrota de Jai, muy probablemente haber dicho, Señor, si tú me prometiste que todo lo que pisara la planta de mi pie sería mío. Y mira, Señor, mira, hemos sido derrotados. Pero la palabra de Dios era la que tenía que prevalecer. Los había sacado de aquella región, de aquella tierra de esclavitud, para llevarles a una tierra buena de abundancia. Después de eso, Josué, a pesar del engaño de los gabaonitas, se convirtió en un hombre valiente. Y a eso nos lleva la Escritura, a que cuando nosotros descansamos en el amor, en la misericordia de Dios, entendemos que vamos caminando en un propósito de Dios, nos volvemos hombres y mujeres valientes en ese propósito. Enfrentamos lo que tenemos por delante y podemos decir, como dijo nuestro hermano Pablo en una porción del Nuevo Testamento, dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Cuando nosotros tenemos claridad de propósito en lo que Dios ha trazado en nuestra vida, igual que en el Evangelio de Lucas, nuestro Señor, afirmamos nuestro rostro y salimos valientemente a enfrentar lo que tenemos enfrente. ¿Por qué? Porque más adelante de lo que nosotros estamos viviendo está un propósito de Dios que se está cumpliendo. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job, y que al final Él se levantará, se manifestará sobre la tierra. Parte final del versículo 8 en el Salmo 138 nos dice, Eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandones la obra de tus manos. Petición delante de nuestro Dios, petición que es concedida hasta el día de hoy. Él no abandona la obra de sus manos y nosotros somos precisamente esa obra de sus manos, esa obra diseñada desde antes de los tiempos para ser ejecutada, cumplida en nuestra vida, en un propósito de redención, en un propósito de salvación hasta el final. Así es que, hermano amado, muchas de las peticiones que nosotros hacemos a nuestro Dios no son cumplidas. No son cumplidas o, en su defecto, son cumplidas inmediatamente cuando caminan en ese propósito de Dios. ¿Qué nos resta a nosotros? Sencillamente descansar y seguir caminando como el pueblo de Israel, sabiendo que cada paso que damos por el desierto, por los valles, por las montañas, cruzando Jordanes, arrasando sobre ciudades enemigas, que es la representación de los problemas que vienen en cada día de nuestra vida, nos llevará a un único y solo propósito, conocerle a Él. Si en este caminar con el Señor, más allá de las circunstancias que vivimos, nos resta el propósito de conocer a Dios, como lo vivió nuestro hermano Job, entonces hemos llegado al punto verdaderamente importante de nuestra vida. No es saber que Dios me libró de una circunstancia, es saber quién y conocer a aquel que me libró. Que nuestros ojos puedan ver a aquel que es el creador de todas las cosas, para que al final de toda prueba suscitada en nuestra vida podamos decir lo mismo que nuestro hermano David dijo: gracias, Señor, porque has engrandecido tu palabra. Y su palabra es redención, su palabra es salvación, su palabra es conmigo hasta el final, porque estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias entonces damos a nuestro Dios. Terminamos esta bella, hermosa semana con un poco de frío, pero siempre al calor, al tenor de la Escritura, bendecidos por Él, sabiendo que cumplimos el propósito de Dios. Que te quede firme en tu corazón, así como me ha quedado firme a mí en ciertos momentos de duda en mi vida.
el Señor está cumpliendo un propósito en mi vida. Un propósito al enviarme a esta nación, un propósito al estar en estas circunstancias. Siempre hay un propósito de Dios en el cual Él y su nombre serán exaltados y nosotros cantaremos al final alabanzas a nuestro Dios. Y entonces, creo que más de 150 salmos se escribirán entre todos aquellos que glorificaremos el nombre de nuestro Dios. Oramos, hermanos, le pedimos a nuestro Dios su bendición para este día, para los que siguen, sabiendo que de anticipado hemos sido bendecidos en Él. Padre, gracias. Gracias por cada circunstancia de nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que hoy me das, por lo que me darás mañana, por lo que me diste ayer. Te rogamos, Señor, que nuestros ojos puedan ver más allá de nuestra circunstancia el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Te rogamos por aquellos, Señor, que están en aflicción y necesidad, para que tu mano poderosa les haga escuchar tu voz y sus ojos puedan ver tus maravillas, para que al final unos y otros, Señor, podamos entonar tus alabanzas y glorificar tu nombre. Gracias, Padre. Te pido en este cierre de semana, Señor, que tú nos bendigas, que bendigas a cada hijo tuyo, cada domingo que va a adorar y glorificar tu nombre, que bendigas a cada ministro, Señor, que se levanta para predicar tu palabra, que bendigas a cada corazón necesitado que llega sediento de una palabra que pueda animar y fortalecer su corazón. Padre, que bendigas a cada corazón sediento, anhelante de ti. En el nombre de Cristo, Señor, y que aquel peregrino en el camino sea fortalecido, ayudado, Señor, auxiliado en su necesidad, para que pueda llegar al buen puerto que tú tienes para él. En el nombre de Cristo te lo rogamos, Padre. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que la gracia del Señor les prodigue siempre su bendición, su gracia y su misericordia en revelación palpable, plausible de todo aquello que Dios muestra en sus vidas. Un abrazo, Dios les bendiga y si Dios quiere, nos encontramos en nuestra amada congregación, como siempre, cada domingo, tiempo de oración al inicio, glorificación del nombre de nuestro Dios, una palabra que pueda bendecir nuestras vidas para crecimiento y al final una sana, rica convivencia en armonía unos con otros. Dios les bendiga, buenos días, un abrazo, cuídense mucho y caminar hacia la eternidad, nuestro destino y propósito final.